Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Jorge Bertelli y estaré acompañándolos en esta transmisión. A nombre de Aguacán, les damos la más cordial bienvenida a nuestro primer foro Restauración de los Ecosistemas, realizado en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Durante estos días tendremos diversas conferencias, paneles y diferentes actividades, todas desde luego muy interesantes. Podremos conocer acerca de las ponencias en nuestras redes sociales, así que estén muy pendientes. Y también quiero presentarles y saludar en este foro a nuestros compañeros, quienes serán los encargados de presentar las conferencias y a los ponentes. Ale, Hugo, los saludo. Muchísimas gracias, nos encontramos en el Colegio St. John's a punto de comenzar nuestro primer foro. Este año es sobre la restauración de los ecosistemas. Aguacán ha preparado este foro pensando en el agua, lo importante que es para nosotros, cómo podemos convivir con ella y cómo funciona el agua para la restauración de los ecosistemas. Vamos a tener diversas actividades en donde vamos a encontrar un panel, pláticas presenciales y también vía Zoom. Vamos a poder participar en la reforestación de algunos parques o alguna actividad que vamos a tener el día sábado. Muchísimas gracias y comenzamos nuestras actividades. Gracias Ale, gracias Hugo, y bueno, sin más vamos a presentarles la primer ponencia. Este día nuestros panelistas van a hablar en torno al agua como recurso natural para uso humano. Da muchísimo gusto darle la bienvenida y saludar a nuestra primera invitada, la maestra Reina Gil, directora general en la Consultoría Ambiental Biosilva AC. Maestra, muchísimas gracias, bienvenida. Muchísimas gracias, es un gusto y un honor estar el día de hoy con ustedes y contribuir a que todo el mundo conozca la importancia que tiene el agua. ¿De dónde viene y a dónde va el agua? A veces nos hemos preguntado de dónde viene el agua y no lo sabemos. Así es que es importante saber que de la planeta Tierra el 97.5% del agua que contenemos es agua salada, está en los océanos. No puede ser aprovechada por el ser humano, por los seres vivos. Y solo el 2.5% es agua dulce. Pero desafortunadamente ese 2.5% lo tenemos en los glaciares, lo tenemos en aguas profundas, que es imposible su acceso, y solo el 1% es posible su uso para consumo humano. Es importante saber que la debemos de cuidar, debemos de proteger y debemos de hacer todo lo que sea necesario para su cuidado. Este es un plano en el cual ustedes ven a nivel mundial cómo está la distribución del agua. Si se fijan, los colores más oscuros es donde más agua tenemos. Los lugares naranjas y amarillos es donde hay una escasez impresionante de agua. Menos de 1,000 metros cúbicos por habitante por año. México es afortunado, ya que el norte del país tenemos un poquito más de 1,700 metros cúbicos por habitante por año de agua, y hacia el sur es donde tenemos un mayor porcentaje. Así es que hay que cuidarla. Afortunadamente vivimos en Quintana Roo, un lugar privilegiado dentro del país por la gran cantidad de agua, pero no así su susceptibilidad o su vulnerabilidad de poder ser contaminadas. Antes que continuar, me gustaría explicarles brevemente qué es el ciclo del agua. El ciclo del agua es cómo obtenemos día a día esa agua con la cual podemos tener acceso. Antes que nada, cuerpos de agua, ríos, embalses, el mismo océano, por efecto del calor del sol, tiene un proceso de evaporación. Esa agua va a la atmósfera y sufre un proceso de condensación. Por efecto del viento, esta agua es arrastrada tierra adentro y se precipita en forma de lluvia. Esta precipitación pues puede ir en ríos, arroyos y nuevamente regresa a los embalses, a los lagos, lagunas, pero mucha de esa agua se filtra al subsuelo y es lo que conocemos como manto freático, pozos, y es ahí donde tenemos esa gran cantidad de agua que es accesible para cada uno de nosotros. México, de manera global, cuenta con el 0.1% del agua total dulce accesible para el ser humano. Y en ese sentido estamos hablando de una cantidad aproximada de 1.489.819 metros cúbicos de agua al año que podemos obtener. Y de esta, el 73.5% nuevamente vuelve a la atmósfera
por evaporación. El 20.2% es arrastrada o escurrida a través de ríos y arroyos, y el 6.3% se infiltra al subsuelo, a lo que conocemos como mantos acuíferos. De esta agua, en México, el 76% es utilizada para la agricultura. Imagínense qué cantidad tan grande de esta agua que es disponible para el ser humano está utilizada para la agricultura. Y déjenme decirles que la agricultura no es utilizada particularmente para el ser humano, sino utilizada para alimento de ganado, alimento de otros animales que son también alimento para el hombre. De esas, el 14% es utilizado en las ciudades, para la industria, que es donde vamos a poner un poquito más de atención en este momento y la información más adelante. También tenemos un 5% para energía eléctrica y otro 5% para las industrias azucarera, química, petrolera, cementera. Ya viendo qué pasa con el agua en las ciudades, pudiéramos dividirlo, se llama ciclo urbano del agua, pudiéramos dividirlo en dos aspectos o dos etapas. La primera es cómo llega el agua potable a nuestras casas, cómo obtiene cada casa agua para hacer todas sus funciones, todos sus servicios. Esto tiene que pasar a través de una planta potabilizadora. Vamos a explicar cada uno de estos pasos brevemente, pero es ni más ni menos la obtención de líquido, ya sea de ríos, lagos, lagunas o subsuelo, pasa a grandes tinajas donde hay un proceso de sedimentación, se sedimentan las partículas más grandes y pasan a otros procesos. Se encarga de recoger todo el agua superficial de un río y de alguna manera tenemos todo este proceso paso a paso. Esta agua casi siempre trae una serie de partículas, microorganismos que pueden ser dañinos al ser humano. Son patógenos que hay que eliminar de manera inmediata, porque si no, en lugar de tener un beneficio para el ser humano, sería algo perjudicial. Así es que hay que hacer también ese proceso de eliminación de estos microorganismos. ¿Para qué? Pues para tener un agua potabilizada. ¿Qué es lo primero que pasa? Pues es la captación del agua de cualquier embalse, de cualquier cuerpo de agua, la captación hacia grandes tinajas que nos permiten iniciar el proceso de limpieza de esa agua. Luego sigue un pretratamiento en el cual podemos agregar una serie de sustancias que nos permiten ir eliminando las partículas que son nocivas para el proceso de limpieza. Y luego pasamos por una serie de tinajas o de procesos de sedimentación que permiten eliminando todas estas partículas que están en el agua para irla limpiando paso a paso y que pueda ser accesible para el ser humano. Y finalmente pasa a un proceso de filtración que nos permite eliminar todas estas partículas y un proceso de desinfección que es agregar algunas sustancias principalmente de cloro que nos permite eliminar casi al 100% las partículas que van a ser nocivas para nuestro proceso. Y de ahí, pues obviamente el almacenamiento que nos va a permitir hacer la distribución que corresponde hacia las diferentes áreas, ciudades, y que vamos a tener esa accesibilidad a los negocios, a las casas, y que la gente cree que el agua pues llega a las casas por la llave. No, tuvo que haber previo todo este proceso que nos permitió limpiar el agua, quitarle todos los sólidos suspendidos, todos los patógenos, y que nos llegue a nuestras casas agua potable, con la cual nos bañamos, lavamos, hacemos limpieza de la casa y hacemos todas las necesidades urgentes que tiene el ser humano. Tenemos una segunda parte o un segundo proceso que es la limpieza de esa agua que ya generó cada una de las casas, que es lo que hacen las plantas de tratamiento. En las plantas de tratamiento tenemos un proceso en el cual pues hay un pretratamiento, una eliminación de todos aquellos objetos o residuos sólidos que van siempre en las aguas residuales, y
a través de rejillas podemos limpiar toda esta agua y va a diferentes tanques para un proceso de sedimentación y que de alguna manera va siempre a través de sustancias sedimentando las partículas más extensas y pasa a una tercera o un tratamiento secundario, que son procesos biológicos que de alguna manera van a eliminar bacterias y otros tipos de cosas. Estos procesos inicialmente vamos a empezar por los físicos, que es todas esas partículas que ya eliminamos y que son retiradas a través de rejillas de las plantas de tratamiento. Tenemos los procesos químicos, que son todas aquellas sustancias orgánicas e inorgánicas que obviamente ensucian el agua y que es lo que tratamos. Y el tercero que les indicaba, que son los biológicos, que es la eliminación de todos aquellos patógenos, bacterias, hongos, protistas, gusanos, helmintos, virus, que de alguna manera son los que contaminan el agua. Existe a nivel nacional 3 normas oficiales mexicanas que nos permiten hacer un tratamiento más preciso de ello. La norma 001, que nos dice los valores máximos permitidos con los cuales podemos arrojar el agua tratada al subsuelo, a ríos o lagunas. Existe la norma 002 de la Semarnat de 1996, que nos indica los niveles máximos permitidos de cómo debemos de descargar nuestra agua a las redes de alcantarillado de los municipios. Y una tercera norma, la norma 003 del Semarnat de 1997, que establece los límites máximos permitidos de contaminantes para el traslado de estas aguas hacia que puedan ser utilizadas estas aguas, si las quisiéramos utilizar después de su tratamiento, a cuestiones de riego, que sería una utilización bastante importante en lugar de mandarla al subsuelo, que la pudiéramos utilizar en todos esos procesos de riego de nuestros jardines, que se necesita tanta agua y esta agua sería valiosísima para poderla utilizar o reutilizar en lugar de mandarla al subsuelo. Todos estos procesos, hay diferentes etapas dependiendo de dónde se encuentre o el tipo de planta de tratamiento que tengamos, pero finalmente estos que acabo de mencionar de manera general son los que de alguna manera siguen todas las plantas de tratamiento, un pretratamiento, un tratamiento primario, un tratamiento secundario y que de alguna manera sigue con el proceso que les expliqué anteriormente. Obviamente, mientras más tratamiento o más tiempo dure el agua residual en aquellas tinajas para su tratamiento, el efecto o la calidad del agua va a ser mucho mayor. Se calcula que deben ser mínimo 8 horas de estancia en cada uno de los procesos para que el agua realmente cumpla con su cometido y el agua sea lo más limpia posible. La siguiente. Son algunos de los patógenos y de los procesos, se llaman procesos anaeróbicos y aeróbicos. Aeróbicos es cuando las bacterias, los hongos, los protozoarios que hay allá, o sobre todo bacterias, requieren de oxígeno para poder descomponer la materia orgánica. Hay también procesos anaeróbicos, que es cuando hacen ese mismo proceso, pero sin necesidad de oxígeno. No sé si ustedes han pasado por una planta de tratamiento, a veces no huele y está haciendo el proceso de descomposición de la materia orgánica. Pero ¿qué libera cuando nosotros agregamos oxígeno? Pues libera oxígeno e hidrógeno. Pero cuando no hay agregar oxígeno a las plantas de tratamiento, lo que hacen el mismo proceso de descomposición de la materia orgánica, pero lo que liberan es azufre y por eso huele, un proceso de descomposición, pero huele mal porque lo que liberan es azufre. Pero cualquiera de los dos, siempre la materia orgánica será descompuesta por las bacterias y limpiar la condición del agua. Pues son todos los procesos que tenemos, cómo actúan los microorganismos, que les decía, si ponemos oxígeno, si ponemos o no ponemos oxígeno,
pero el fin primordial es que limpiemos esa agua para mandarla al subsuelo con una mejor calidad. Ese es el proceso en el cual nosotros inyectamos el agua que surge después de todo este tratamiento, la inyectamos a un pozo profundo y podemos decir que se ha cumplido el proceso, pero perdemos parte de esa agua que sería limpia, la tenemos que inyectar a pozos profundos, a lugares donde hay más de 19,000 partes por millón de sal y que de alguna manera esa agua no retorna a la superficie o retorna en mucho tiempo. Pues finalmente este es el ciclo urbano del agua. Estos dos procesos, un tratamiento, una planta potabilizadora que nos permite traer el agua del subsuelo, de ríos, de lagos, hacia nuestras casas. Y una segunda etapa que nos permite tratar esa agua y que regrese a ser reutilizada a través de riegos de jardines o otro fin, o ser inyectada al subsuelo, pero la idea es que este ciclo urbano del agua es muy importante. Desafortunadamente, no todos los lugares cuentan con estos dos sistemas que nos van a permitir cuidar el agua, nos van a permitir llevar un control del agua, pero sobre todo nos van a permitir limpiar el agua que ensuciamos. Eso es bien importante y este sería el ciclo urbano del agua. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Reina Gil, por esta interesante ponencia. Ahora quisiera cederle el micrófono al público que está conectado y nos acompaña para que realicen algunas preguntas. Adelante. Gracias, doctora Reina. Nada más me surge una duda. ¿Por qué aquí en Quintana Roo el agua es así? O sea, me maltrata el cabello, incluso puede causar piedras en el organismo y tiene incluso un sabor raro. Gracias. A diferencia de otras partes de la República Mexicana, la península de Yucatán es una roca calcárea, es una placa que de alguna manera, si ustedes filtran agua sobre ella, se va diluyendo paulatinamente, se va desbaratando, como si fuera, si conocen el gis, esa misma sensación cuando cruza el agua, va diluyendo la roca, limpiándola, por eso la península tiene tantas cavernas, ríos subterráneos, no ven ríos superficiales, todos son subterráneos por esa característica. Entonces, esa sustancia hace que el agua tenga demasiados carbonatos y por eso se llama agua dura. Toda la península de Yucatán tiene agua dura y por eso les deja el cabello duro. Si ustedes hirvieran un poco de agua, ese carbonato seguía al fondo y se pudieran enjuagar el cabello con el agua que queda de manera superficial. Así es que esa es la característica que tenemos en la península de Yucatán y pues hay que vivir con ella o filtrar el agua para quitarle el exceso de sólidos suspendidos. Bueno, pues la verdad se han tocado temas muy interesantes en esta sesión de preguntas, pero tenemos espacio para una más, así que vamos a proceder con esta. Muchas gracias por la conferencia, doctora Reina. Tengo una duda. En caso de las islas, ¿cómo sería el proceso urbano o el proceso para abastecer el agua de las mismas? Gracias por su ponencia. De los casos que yo conozco como Isla Mujeres, Holbox, lo que se hace es obtener el agua de tierra adentro, de las comunidades que están tierra adentro, y llevarla por tubería hasta las islas. Obviamente con islas más grandes como Cozumel hay posibilidad de perforar hacia el centro del agua donde podemos encontrar agua dulce y poderla extraer de allá. Pero la mayoría de las islas pequeñas tendrían agua salobre precisamente por sus características y hay que traerla de tierra adentro. Bien, la participación en redes sociales durante este espacio es sumamente importante, por eso quisiera darle un par de preguntas a quienes están conectados y nos hacen algunas o nos han mandado algunas dudas en redes sociales. En un territorio, esta es la primera que nos llega y dice, en un territorio que tiene características de suelo delicado, ¿qué implica hacer pozos? ¿Nos podría responder, maestra? Bueno, el hacer pozos realmente pudiera ser mayor posibilidad de contaminación
hacia el manto freático. El que el gobierno no tenga un control de cuántos pozos están haciendo, pues pudiera ser la situación de no saber con cuánta agua contamos y cuánta agua está expuesta. La realidad es que todas las zonas que no cuentan con agua potable, que son las zonas urbanas, tienen la posibilidad, de acuerdo a las leyes, de poder hacer una perforación de un pozo. Desafortunadamente, a veces, y por las características que les he platicado anteriormente, hay que tener mucho cuidado de dónde hacemos el pozo y dónde hacemos las fosas para las letrinas o los baños, los sanitarios, porque puede haber un problema de contaminación muy grande si no tenemos cuidado en dónde estamos haciendo esos pozos. Así es que el hacer pozos no creo que sea el problema, sino que el gobierno no tiene un registro real y no puede tener un control de cuánta agua se está extrayendo. Bien, muy interesante. Ahora, hay otra duda que nos ha llegado bastante a través de las redes sociales de Aguacán y es, si yo abro un pozo, ¿puedo beber esa agua? Y la verdad es una duda que yo también tengo. ¿Nos podría responder? No, definitivamente no, porque la contaminación es acarreada siempre de tierra adentro hacia las costas. Entonces, si yo abriera un pozo, vamos a pensar en Cancún, es probable que traiga acarreo de mucha contaminación. Entonces, beberla directamente definitivamente no, hay que hervirla, hay que trabajarla. ¿Por qué razón? Porque la presencia de coliformes fecales, que son muy comunes en los pozos que están muy cerca de la costa, pudiera ser un foco de infección y problemas gastrointestinales y de piel. Habría que hacer un análisis químico de la condición de esta agua para poderla beber. Muchísimas gracias, maestra Reina, por esta interesante ponencia y muchas gracias a todos los que se conectaron en las redes sociales y en los canales de Aguacán. Los invitamos a que nos acompañen en la siguiente conferencia titulada Un mundo que cuidar bajo nosotros. Los esperamos, va a estar muy interesante. Y después de esta ponencia, no nos queda más que recordarle a todas las personas que es de suma importancia cuidar lo que estamos tirando, lo que estamos sacando de nuestras casas. Nuestras aguas residuales pueden infiltrarse en nuestro manto freático y después el agua que después llegará a nuestras casas podría verse contaminada. Como ciudadanos debemos de ser responsables y cuidar nuestros residuos.